Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Tengo el gusto de compartir el estudio en esta hora con el pastor Alexis Grajales, quien es el director de oración de la Conferencia de New Jersey. Bienvenido, pastor Grajales. Gracias, pastor Julio César Labrador. Qué bueno estar con ustedes. Qué bueno, queridos hermanos, saludarlos en esta ocasión. Me place mucho estar con ustedes hoy. Maravilloso, pastor. Muchas gracias a usted por su agradable compañía. Cuéntenos, pastor, usted va a tener este próximo fin de semana una actividad en el norte de New Jersey. ¿De qué se trata? Saben, nos hemos dado a un gran desafío, y el desafío que estamos colocándole a la iglesia y a los líderes es realizar nuestro primer maratón de oración del área del norte. Es una actividad que va a comenzar a las 6 de la tarde y que va a terminar a las 12 de la noche. Será espectacular, pastor. Tendremos muchas actividades con relación a la oración, tendremos adoración y ¿sabe qué? Allí tengo la plena seguridad que van a suceder milagros. Pastor, he escuchado algo por ahí que tiene que ver con los enfermos. Cuéntenos de qué se trata. Mire, hermano, si usted tiene algún enfermo en su casa del cuerpo o del espíritu, yo les voy a aconsejar que vengan a esta actividad, porque la iglesia casi no hace ese asunto de la unción, casi no lo realiza, unción de los enfermos. Vamos a orar por los enfermos, pastor. Vamos a orar, a clamar a Jehová por los enfermos y vamos a ungir los enfermos. Vamos a permitir que Dios nos levante con una experiencia nueva en el campo de la oración. Este próximo 28, sábado 28, en la iglesia del Faro en Cliffside Park. ¿Cuál es la dirección exacta, pastor? Es la 220 de Walker Street en Cliffside Park, 07030. Hermano, no faltes, te esperamos allá. Fue especial tener al pastor Grajales con nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora sí adentrémonos en la construcción de las directrices de la lección de esta semana. Antes de cualquier cosa, quiero mencionar algo que 4 programas atrás dije en cuanto a unos errores de traducción en la lección de esta semana. Encontré 3 errores, pero 2 de ellos son prácticamente insignificantes, son errores de forma. Tienen que ver con la lección del lunes 23 de abril. Los 2 errores están en el primer párrafo. En la primera línea de ese día dice: el pecado separó la raza humana de Dios, un abismo incipiente se abrió entre ellos. La palabra incipiente quedó mal traducida, debiera ser enorme, un abismo enorme. El segundo error no es prácticamente un error de traducción, sino de escogencia de términos. En la línea 3 dice: el golfo era profundo y peligroso, y debió haberse preferido el sinónimo barranco en lugar de golfo y decir que el barranco era profundo y peligroso. Pero el caso más serio lo encontramos precisamente en la introducción de la lección en el día sábado. En el segundo párrafo dice: solo son los actos lo que nos salva. En el inglés dice: these acts alone are what save us. Esto debiera entenderse en su contexto. De lo que viene hablando son de 4 acontecimientos realizados por Jesús: la encarnación, la muerte del Señor, su resurrección y su ministerio en el cielo. Después de mencionar estos actos de Jesús, debiera haber sido traducido de la siguiente manera: estos actos solo son los que nos salva, dando a entender que son los actos de Cristo los únicos que pueden salvarnos y no nuestros actos. No explicar esto a la clase, queridos hermanos, podría llevarlos a pensar o a concluir algo completamente opuesto a lo que tiene que ver con nuestra doctrina de la salvación por la fe. Ten la amabilidad de clarificar esto con la clase y ahora sí vamos a proseguir con la lección propiamente dicha. Vámonos a la página 48, el sábado enseñaré. En esa sección vamos a encontrar
los objetivos. Lo que la Iglesia Mundial quiere que cada clase de escuela sabática sepa, sienta y haga. Objetivo saber, que la clase conozca que el amor de Dios como su plan de salvación es precedente a nosotros. Que los miembros sientan la realidad de la salvación en sus vidas, aunque el mundo sepa que no la merece. Y que cada feligrés responda al amor de Dios manifestando amor hacia Él y hacia nuestro prójimo. Dicho esto, entremos en el ciclo del aprendizaje, en donde el texto destacado es 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este texto condensa perfectamente el contenido de la lección, que quiere mostrar que el amor de Dios y el plan de salvación fue previo a nosotros y a cualquier respuesta que pudiéramos tener hacia ellos. Con esto en mente, iniciamos la sección motiva. Recordemos que dentro del ciclo del aprendizaje, la sección motiva nos muestra la importancia de la lección para cada miembro de la clase de manera específica. Yo invitaría en lo personal a los miembros a buscar en sus Biblias 1 de Juan 4:10 y a que lo leyeran mentalmente. Según este texto, Dios nos amó primero a nosotros. Yo le preguntaría a la clase, ¿desde cuándo fue que Dios comenzó a amarnos a nosotros? La respuesta obviamente será desde la eternidad. Después de eso les hablaría del plan de salvación y mencionaría lo siguiente. Si el amor de Dios es desde la eternidad en el pasado, ¿qué tan antiguo es el plan de salvarnos? La conclusión lógica tiene que ser que también desde antes de la fundación del mundo. Cuando la clase llegue a esta conclusión, entonces yo les diría, a eso precisamente es lo que el Apocalipsis llama el Evangelio eterno. Con esto pasaríamos a la sección Explora, ¿qué necesito conocer de la palabra de Dios? Lo más importante de esta semana es que nosotros hagamos una conexión entre el origen en la eternidad pasada del plan de salvación y lo que Apocalipsis llama el Evangelio eterno. Adentrémonos ahora en el comentario de la Biblia. 3 cosas serían las que deberíamos resaltar en nuestra conducción de la lección. Primero, que Dios es amor. Segundo, que Jesús es seguridad. Y tercero, que Dios es desde siempre y hasta siempre. Vamos con lo primero, Dios es amor. La idea clave de esta sección es la precedencia, que tiene que ver con anterioridad. Y lo que queremos manifestarle a la clase es que ellos tengan claro que el amor de Dios y el plan de salvación nos precedió a la humanidad entera. Para esto vamos a utilizar algunos ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Arranquemos con el Antiguo Testamento. Hablemos ahora de la creación. Dile a la clase que repita de memoria Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pregúntale a la clase, ¿Dios nos creó porque lo amábamos? ¿O por el hecho de que Él nos amaba aún antes de que existiéramos, fue que Él nos creó? Esta es la primera conclusión que nos hace pensar de que el amor de Dios es precedente al mismo origen de la raza humana. El segundo ejemplo tiene que ver con la ley. Pregúntale a la gente, ¿dónde están escritos en la Biblia los 10 mandamientos? Frente a la rápida respuesta que todos van a tener, invítalos a leer juntos Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y ahora pregúntale a la clase, ¿qué hizo primero Dios con el pueblo de Israel? ¿Les dio la ley o los liberó de la esclavitud egipcia? Frente a la obvia respuesta, enfatiza en la clase que la salvación de la esclavitud precedió incluso a la obediencia del mismo pueblo de Israel. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Hay 2 versículos que me encantaría que los contrastáramos en esta sección. Romanos 5:8, que dice que Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 de Juan 4:10, que dice que en esto consiste
el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Invita a la clase a contrastar estos dos versos bíblicos y pregúntales qué cosas se encuentran en común. La respuesta obviamente tiene que ser que tanto el amor de Dios como su proyecto salvador son antecesores, precedentes, anteriores a nuestra misma existencia. El segundo aspecto de Motiva es Jesús es seguridad. Aquí me encantaría que tuviéramos en cuenta 4 textos. El primero es uno conocidísimo por todos nosotros. Primera los Corintios 10:12. El que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando uno lee este texto, lo que le queda es un sabor a inseguridad en cuanto a la salvación. Pues contrasta este texto con Juan 10, 27 y 28, donde Jesús les dice, yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Romanos 8, 38, 39, uno de mis textos favoritos, donde nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tercer texto es Primera de Juan 5, 11 y 12, en donde dice que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Cuando nosotros leemos estos 3 últimos textos, nos queda la seguridad absoluta de la salvación, de que nada nos separará del amor de Dios, de que el Señor ya nos dio vida eterna. Haz un paralelo con la clase y pregúntales, ¿en qué se centra Primera los Corintios 10:12, que dice que el que piensa estar firme mire que no caiga, y los otros 3 versículos? Si acaso no llegan a la conclusión, menciónales que el primero se centra en nosotros mismos, mientras que los otros textos que nos dan seguridad se centran en Cristo. Por eso la pregunta clave aquí es, ¿por qué nosotros sí debemos tener la seguridad de la salvación? Y la respuesta es, porque no depende de nosotros, sino que depende de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto es Dios desde siempre y hasta siempre. Y aquí hay 2 textos medulares. Salmos 92, que nos dice que Dios es desde el siglo y hasta el siglo, y Apocalipsis 14, 6 y 7, que nos habla del evangelio eterno dado por el primer ángel en su mensaje. Creo yo que de toda la lección esto es lo que nosotros debemos enfatizar mucho más. En primera instancia porque la salvación proviene del pasado, desde antes de la fundación del mundo, pero que toma un aspecto preponderante en el tiempo del fin, en el mensaje para esta época, el evangelio eterno, que es el evangelio de la salvación. Y es lo que el título de la lección nos sugiere, la salvación y el tiempo del fin. Yo haría una pregunta muy importante que tiene que ver con el aspecto eterno de Dios y el aspecto antes de la fundación del mundo de la salvación. Y es, si el pecado tuvo un comienzo, ¿por qué se dice que el evangelio es eterno? Y dejaría que la clase diera sus opiniones al respecto. Ya con esto nos adentraríamos en el siguiente paso, el número 3 del proceso del aprendizaje, del ciclo del aprendizaje, que es aplica, y que en mi opinión, como lo repito, debiera ser el aspecto de nuestra lección que más tiempo debía tener. ¿Por qué? Porque aquí es donde la gente, la mayoría de la clase, puede participar. ¿Cómo? A través de preguntas abiertas que nosotros como maestros hagamos. Recuerden que nuestro trabajo al conducir la lección es provocar que la clase participe. Les tengo 4 preguntas abiertas. 2 de ellas las saqué de la lección del viernes, que está fenomenal para esta sección. Permítanme leer la primera. Al parecer, Martín Lutero dijo, cuando me fijo en mí, no sé cómo podré ser salvo. Cuando miro a Jesús, no sé cómo podría perderme. Pues la pregunta es, ¿por qué es una buena idea conservar esta actitud siempre delante de nosotros? Y dejaría que la clase tuviera su participación. Pregunta número 2. Aunque fuimos escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué no quiere decir esto que todo el mundo será salvo? Es más, si la gente no se salva,
será porque Dios no la escogió o por las decisiones que tomaron. Y con base en eso permite que la clase pueda participar. Pregunta número 3. Como remanente, tenemos la misión de difundir el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es importante vivir primero el Evangelio en nuestras vidas antes de predicarlo a todo el mundo? Y haz que la clase pueda participar. La última pregunta te pido que no la vayas a dejar atrás por cuestión de tiempo ni nada por el estilo. Es la que tiene que ver con muchos aspectos en la gente que vive ahora en el tiempo del fin. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros relacionar dos conceptos, verdad presente y evangelio eterno? Y permite que la clase pueda participar. Con esto, ahora entramos a la sección CREA del ciclo del aprendizaje, que es la tarea que le dejamos a los miembros para que realicen durante la semana. La página 52 del folleto de maestros nos menciona 4 actividades que podemos realizar. En lo personal, yo me inclino por la última, que tiene que ver con invitar a una persona que no guarda el sábado a tomar una comida sabática en nuestro hogar. Y sin tener que usar la Biblia, podríamos mostrarle a esa persona al Dios del sábado utilizando nuestra relación familiar y testificando con ella. Al dejarle la tarea a la clase, entraríamos a concluir nuestra lección. Yo lo haría diciendo algo como esto. Hemos visto que la salvación tuvo su inicio en la eternidad pasada, producto del amor de Dios. También hemos visto que la salvación cobra una increíble relevancia en el tiempo del fin en la predicación mundial del Evangelio eterno. Pero para poder predicar este Evangelio, debemos primero vivirlo en nuestras vidas. Con esto, yo invitaría a alguien a orar y daría por terminada la lección de la escuela sabática. Bueno, mis amigos, muchas gracias por haberme permitido conversar con ustedes en esta ocasión. Espero haberles dejado herramientas útiles para navegar el sábado con la clase. Y recuerden compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.